La mayor conquista social del pueblo dominicano es la seguridad social. Y la ley cumple 10 años, la ley, pero se comenzó a aplicar 6 años después, o 7, fue en el 2007 que comenzó. Y todavía camina a empujones, cojeando y con muchísimas lagunas que todavía hay que llenar. Nuestra invitada a este espacio estelar de hoy es Nelsida Marmolejos, la directora de la DIDA, y con ella vamos a hablar de cobertura para el Seguro Familiar de Salud y de temas que tienen que ver con eso. Bienvenida, Nelsida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver, una de las quejas es el hecho de la cobertura, sobre todo con las enfermedades catastróficas, porque muchos afiliados, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, se quejan, diciendo, pero si yo voy a tener un seguro, que yo pago una parte, mi empleador paga otra parte, entonces, si me da cáncer, eso no me sirve. Entonces, ¿para qué este seguro? ¿Para gripe? Bueno, realmente, tal como has apuntado al inicio del programa, o de este segmento, 10 años tenemos que se aprobó la ley 8701. Y esta ley, desde el punto de vista conceptual, tiene muy definido y muy claro los objetivos para esta sociedad. Y una de las cosas que plantea es que debe de cubrir a toda la población, a todo el universo, y protegerlo contra todo lo que es las enfermedades, prevenirla, curarla. Sí. Y tiene que ver también con el riesgo laboral y tiene que ver también con nuestro estado de retiro ya cuando nos pensionamos y de los accidentes que sufrimos, de las enfermedades comunes, etcétera. Es decir, nosotros tenemos en esta ley una gran sombrilla que se ha abierto, y yo creo que se abrió en el 2002 cuando comenzó el régimen subsidiado en Barahona. El régimen subsidiado dio inicio con la cobertura de salud, y ahí se dio el primer paso para que hoy estemos donde estamos. Creo que hay que reconocer que en estos 10 años ha habido muchos tropiezos, como también señala, para que se vayan implementando. Comenzó el régimen subsidiado, después en junio comenzó el sistema de pensiones en el 2003, y luego... En ese no hay problema. ¿Cuánto has recaudado hasta ahora? Tenemos muchos cientos de miles de millones acumulados en la cuenta de capitalización individual de cada dominicano y dominicana, que yo creo que es un paso positivo, porque Sí, eso no lo teníamos antes. claro. Es decir, ahora el dominicano que trabaja y la dominicana que trabaja sabe que tiene con qué retirarse mañana. ¿En qué monto? Todavía eso está en discusión, pero ya no está desprovisto de una protección a la hora de su retiro o si tiene un accidente. O sea, por eso creo que tenemos que verlo por parte y poner la cosa en una balanza. Creo que la mayor injusticia que ha tenido la parte que tiene que ver con la ley es la tardanza en que se pasó para que iniciara el Seguro Familiar de Salud, que es el más necesario, es Claro. el que más necesita la población, y por eso la carencia que hay en estos momentos de un cumplimiento cabal a 3 años, va a tener 4 años prácticamente, en la parte del Seguro Familiar de Salud que entró en vigencia. Y por eso tenemos también tantas deficiencias. Deficiencias que son menos que las anteriores, pero que obviamente no podemos soslayarlas, porque aquí nosotros incluso por eso hicimos un balance con estos 10 años de la seguridad social. ¿Qué nosotros pusimos ahí? Todas las cosas buenas que ha traído la ley, todo lo que hemos avanzado, pero la cosa más importante para un país que se está consolidando y para una sociedad que necesita cambio, es ver qué opina el usuario de esos 10 años. Entonces ahí se recogen las principales quejas que en estos 10 años ha ido experimentando el usuario, y una de las principales quejas justamente es la que está planteando en la pregunta que me hace, por eso lo traigo a colación. Las enfermedades catastróficas. Las coberturas. Nosotros tenemos un seguro familiar de salud que adolece de la parte conceptual medular de lo que es la seguridad social, que es la parte preventiva. Como no tenemos un plan básico de salud funcionando, sino un plan de servicio de salud, que todos recordarán, comenzamos así para poder comenzar recortando lo que dice la ley para hacer un plan piloto. Plan piloto que tenía que durar 1 año y que ya vamos a tener 4. Sí. Entonces, ¿qué pasó con ese plan piloto? Ese plan piloto recortó beneficios
que la ley otorga al afiliado, y ese recorte de beneficios obviamente tiene que ver con garantizar un equilibrio financiero, o sea, echar a rodar el sistema para ver si había un equilibrio, y si no lo había, entonces poder irlo adecuando. El sistema inició, afortunadamente hemos tenido equilibrio financiero durante estos 4 años en el Seguro Familiar de Salud, pero obviamente que hay que hacer unas readecuaciones, que ya es tiempo más que oportuno y que hemos pasado, para que las personas puedan acceder libremente a tratarse las enfermedades puntuales que la ley dice que deben de tratarse. Por ejemplo, el plan básico de salud y en el mismo plan de servicio de salud reivindicó las enfermedades catastróficas. Acuérdese que antes, cuando usted tenía una iguala médica, usted no le calificaba ni cuando tenía cáncer, ni tenía que dializarse, o sea, una serie de enfermedades catastróficas que usted decía, bueno, usted no es sujeto de seguro Sí, de una póliza. ahora usted puede Ahora, tener lo que quiera y y no puede tienen que ser excluido, admitirlo. o sea, la preexistencia Sí, no existe, y eso es un sí, paso sí, positivo sí, sí, sin duda. determinante. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que eso tiene un tope y las enfermedades no tienen tope. O sea, Exacto. nosotros hemos ido logrando, y debo de decir con mucho orgullo, que el usuario ha sido, y los medios de comunicación han sido muy reiterativos, y logramos que de 380.000 pesos que comenzó la cobertura para esas enfermedades de alto costo, Va por 1 millón. ya va por 1 millón. Y también el SENASA, que dio el ejemplo de empezar a aumentar Pero, la parte que tiene que Nercia, ver con esa eso es verdad, pero prima. Nercia, hay otro problema en ese sentido que se ha criticado mucho, y es el hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de medicamentos o de procedimientos, hay una lista de los procedimientos que se ofrecen, y se ha dicho que lo que debería haber es una lista de lo que no se ofrece, por una razón muy sencilla. Porque si solo lo que se ofrece, cada vez que hay un procedimiento nuevo, un medicamento nuevo, está fuera. Y en medicina, los medicamentos y los procedimientos van dejando obsoletos a los que existen. Justamente, esa es una de las cosas, de los grandes problemas que tenemos nosotros, y el gran desafío que tiene en estos momentos el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque nosotros hemos apoderado tanto a la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISARRIN, como al Consejo, de ese reclamo cotidiano del usuario. Allá llega todos los días una cantidad determinada de personas que le indicaron este procedimiento dentro de lo que es su patología, por ejemplo un cáncer. Entonces cuando va, no, eso no está incluido. Entonces la gente ve el 1.000.000 de pesos como si estuviese en una vitrina sin acceso. A mí me explicó un médico, Entonces, me explicó lo siguiente. no hay forma de que tú puedas acceder. ¿Por qué? Porque cada día, muy bien, es cierto, los procedimientos, por ejemplo en el cáncer, han ido avanzando de manera rápida. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en nuestro catálogo son cosas que se están quedando desfasadas. Exacto. Y al quedarse desfasada, el procedimiento que ya hoy para un cáncer se puede tratar con una sola dosis de un tipo de medicamento que va directamente Sí. a la célula maligna. Mira, los médicos. Lo que nosotros tenemos, usted tiene que cogerse un tédigo sin saber si va a ser efectivo, de 4, 5, 6, 7 meses para poderlo llevar a cabo. Para Entonces, ese es un determinar, problema para realmente. determinar si una persona necesita diálisis, le hacen un procedimiento de diagnóstico, que es el que Exactamente. ya está obsoleto, que incluye una invasión, Que es altamente peligroso una además. punción, sí, sí, sí. Entonces, pero ya hacen la tomografía angioplástica, Eso no está que incluido. no solamente no tocan al paciente por dentro, sino que además es muchísimo más precisa. Y es menos Bueno, invasiva. pero Eso no cuando está. le indican eso a un paciente, le dicen, no, eso no es así. Punción, riesgo para su salud y hasta para su vida. Pero por Yo creo Dios. que una de las cosas que nosotros estamos reivindicando, y que es lo que pide el afiliado, nosotros no podemos vivir de espalda lo que es el avance tecnológico y científico-tecnológico. Y el Claro. problema es que tiene que haber una comisión permanente, y la hay en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que tiene que estar evaluando cada día, porque algunas veces los costos y el trauma familiar son más elevados que el mismo uso que usted puede tener si accede al 1.000.000 de pesos que tienes ahí. Pero ¿cuál es el problema que nosotros estamos planteando, que es el problema de fondo? Es que nosotros no deberíamos de ponerle 1.000.000 de pesos a una enfermedad X, que si el plan básico de No. salud estuviese vigente, eso se cubre hasta que pueda ser Pero hay consumada, una o sea, cosa que se cae de la erradicada la mata. enfermedad. El sistema no le pone límite a la cantidad de asegurados sanos que hay. No dice, nada más debe haber tantos sanos. No, todos los sanos que no usan,
que no van a buscar medicamentos, que no van a buscar que consulta. es la mayoría. Que la Yo mayoría. digo que el problema es que si nosotros no vemos el aseguramiento como que usted tiene muchos mangos, pero que pueden haber 2 o 3 dañados, entonces Sí. eso mismo es lo que pasa. O sea, nosotros tenemos una población de más de 2 millones de personas que están aseguradas en el régimen contributivo y más de 2 millones en el régimen subsidiario, y usted tiene que darse cuenta que de esos 2 millones, algunos están premiados. Entonces, usted lo que tiene que medir, y es lo que pedimos al Consejo, que se mide el nivel de siniestralidad que tienen estos casos para ver qué es lo que significa desde el punto de vista del impacto en lo que es el costo de la seguridad. Entonces usted diría que ese es el reto ahora, determinar eso. Sí, y se está trabajando en eso. El Consejo, incluso la Gerencia General y el presidente en funciones han asumido esto dentro de una prioridad en el Consejo, y nosotros esperamos que tanto el licenciado Pérez Modesto como el licenciado Sánchez son los que han estado manejando este tema públicamente, conjuntamente con una serie de organizaciones de la sociedad civil como InSalud, el Intros y la propia DIDA. Hemos estado haciendo incluso algunos estudios, porque evidentemente que hay muchas enfermedades que estamos debutando, que son nuevas, que tienen alto costo, y que quizás si se abre puerta se produzca un desequilibrio financiero en un momento dado. Entonces, tomando experiencia de otros países que funciona la seguridad social, por ejemplo como en Uruguay, nosotros vimos la experiencia de Uruguay. En Uruguay se ha creado un fondo especial para, además del seguro, de la seguridad social, que es excelente en Uruguay, porque es pública totalmente, pero aún sea pública, ellos tienen un nivel de un fondo especial para acceder a él cuando están esos problemas de enfermedades catastróficas, porque el asegurado, el afiliado no se puede quedar indefenso cuando se termina la cobertura, porque la enfermedad permanece. Entonces, Claro. ¿qué significa aseguramiento? Cuestiones parciales. No, las enfermedades no son parciales, las enfermedades llegan y usted tiene que sacarlas, y el sistema lo que tiene que dar garantía de que usted va a ser atendido hasta que se sane. O Y hasta que se obviamente, muera. o hasta que se muera. Sí. La verdad que uno lucha porque se mantengan vivos, pero Claro. si tiene que morirse, pero que se mueran con los familiares satisfechos de que hicieron todo lo que Claro. tenía que hacerse, porque esa es la única satisfacción que le queda a una persona cuando su deudo fallece. Ya Sí. usted dice, bueno, por lo menos hice lo que tenía que hacer. Entonces, Sí. para mí es muy penoso cuando llega la persona allá y dice, bueno, pero es que yo tengo seguro y miren, no me reciben aquí, no me hacen esto allá. Entonces hay que dar una carta y se va al despacho de la primera dama, o CESPA tiene un capítulo especial para eso, y nosotros hacemos constar Sí, hay que eso no está cubierto. hay que mendigar entonces. Entonces hay que ir al asistencialismo, cuando usted está pagando una cobertura que el dinero se queda ahí en fondo. Entonces, yo creo que eso es un reto que tiene el sistema, pero que va no por buscar solamente dinero, sino por ampliar el concepto de lo que dice la ley. No es plan de servicio de salud ya, es plan básico, porque el plan básico tiene consigo otra cosa que para nosotros es determinante: la atención primaria. O sea, nosotros tenemos un modelo eminentemente curativo, y eso no es seguridad social. Sí. Nosotros decimos que cuando nosotros estemos con la prevención como primer elemento del sistema de seguridad social, entonces nosotros estaremos abriendo la puerta a lo que es seguridad social. Ahora hemos seguido prácticamente con una modalidad diferente de lo que eran las igualas médicas. ¿Por qué? Porque están supervisadas, hay control, tienen que dar determinados servicios, no pueden negar cobertura, no hay exclusión por edad, etcétera, etcétera, pero la parte medular para una población sana, que es lo que aspira a la seguridad social, no está en vigencia. O sea, no hay nivel de atención primaria. Usted cuando se enferma tiene que irse a lo que es la medicina más costosa que en el país, al especialista. Cuando usted podría revisar su caso con un médico internista, un médico general, y tener una referencia. Ya. E ir donde ese otro médico que ya usted sabe que es donde va, con todos sus análisis hechos, con todo su laboratorio hecho, con un diagnóstico preliminar. Bueno. Pero no, ahora tenemos que ir a diagnosticar a 7 u 8 especialistas, lo que encarece evidentemente el costo del servicio que se está dando por medicamento. Incluso, nosotros vamos a publicar próximamente una investigación que hemos hecho a nivel de la base del sistema sobre el costo que ha significado el gasto de bolsillo para el afiliado en este momento. Es muy elevado, sumamente elevado. Pues hay que seguir mejorando este asunto. Muchas gracias a Nélcida Marmolejos, directora de la DIDA. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con Telesistema 11.